La anciana. Crecí escuchando las historias que contaba mi abuela sobre Tepito. Para ella, el barrio era un lugar de energías oscuras, con esquinas llenas de sombras que nadie debía atravesar solo de noche. Siempre hablaba de sus vecinos, los que estaban vivos y los que ya no lo estaban. La escuchaba contar sobre una anciana que, según decía, gritaba por las noches desde que ella tenía memoria. Pero uno crece y piensa que esas cosas no son más que cuentos, formas de darle color a una vida dura en un lugar donde las leyendas viven más que las personas. Años después, cuando mi madre perdió su empleo y ya no pudo mantenernos, fuimos a vivir con mi abuela. La vecindad no había cambiado mucho desde que la recordaba de niño. Todavía se escuchaban los vendedores ambulantes, las risas de los niños y a ratos el ruido de alguna pelea que empezaba en la calle y se perdía en el eco de los callejones. Pero la casa de mi abuela era una especie de refugio, un pequeño espacio donde me sentía seguro. Sin embargo, lo que más me inquietaba era el pasillo que conducía al cuarto de la azotea. Para ir al baño, tenías que pasar por ahí, y ese pasillo era el más oscuro de toda la vecindad. Desde niño, siempre me había dado miedo, aunque nunca supe por qué. Mi abuela decía que allí era donde la anciana del cuento, Doña Pilar, vivía antes de morir. Doña Pilar, según lo que me contaron, había sido una mujer solitaria y enigmática, de esas que no se mezclaban con nadie y a quien los vecinos saludaban solo por obligación. Nadie sabía mucho de ella. Un día, simplemente desapareció y, tras varios días de no verla, algunos vecinos llamaron a la policía. La encontraron en su cuarto, tendida en el suelo, y aunque nunca se supo bien qué había pasado, los rumores decían que alguien había estado con ella la noche de su muerte, alguien que no tenía buenas intenciones. La primera noche que dormí en la casa de mi abuela, fue cuando lo escuché por primera vez. Eran gritos, como si alguien estuviera suplicando en el medio de una pesadilla interminable. Al principio pensé que era algún vecino, alguien en medio de una discusión o una borrachera. Pero los gritos no se detuvieron. Las paredes parecían temblar con cada alarido, un eco agudo que se colaba por cada rincón de la casa. Intenté ignorarlo, pero el grito era tan penetrante que sentía cómo se me incrustaba en los oídos, como un cuchillo que entraba lentamente. A la mañana siguiente, le pregunté a mi abuela si había escuchado algo durante la noche, pero simplemente me miró con esos ojos oscuros que siempre me habían parecido un poco tristes y me dijo que no, que me acostumbrara. Este barrio tiene sus cosas, me dijo. Pero no era el barrio, era algo más. Algo que se sentía solo en ese pasillo oscuro. Las siguientes noches, los gritos continuaron. Cada vez más intensos, cada vez más reales. Mi abuela seguía diciendo que no oía nada, que los viejos no tienen tiempo para esas cosas. Yo, por mi parte, comencé a investigar, a hablar con los vecinos, a preguntar discretamente. Muchos de ellos decían lo mismo. En esa vecindad, en especial en el cuarto de la azotea, se escuchaban cosas que no eran de este mundo. Decían que, después de la muerte de Doña Pilar, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Algunos afirmaban que, si te quedabas demasiado tiempo en el pasillo, podías sentir como el aire se volvía más frío, como si alguien estuviera respirando cerca de ti. Una noche, decidí quedarme despierto y esperar a que comenzaran los gritos. Me senté en la cama, con la luz apagada y los ojos abiertos en la oscuridad. Pasó 1 hora, 2, y entonces sucedió. Fue tan repentino que me sobresalté. Un grito desgarrador, lleno de dolor y miedo. Me levanté y me acerqué al pasillo, pero cuando puse un pie allí, el grito se apagó. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando sentí algo frío, algo que me heló hasta los huesos. Miré hacia el fondo del pasillo y, aunque estaba completamente oscuro, juraría que vi una sombra moverse, algo que no debería estar allí. Sentí como se me erizaba la piel, pero también una especie de fascinación, como si esa sombra me llamara, como si quisiera que me acercara. Hice un par de pasos, con el corazón latiendo con fuerza. Justo en ese momento, el grito se reanudó, mucho más fuerte, mucho más cerca. Parecía venir de todas partes, envolviéndome, apretándome el pecho.
Desperté al día siguiente en mi cama, sin recordar cómo había vuelto. Tenía la sensación de haber soñado, pero el frío en mis huesos me decía que había sido real. Mi abuela seguía sin decir nada, pero pude notar en su mirada que ella sabía más de lo que decía. Empecé a preguntarme si no sería que, al ignorarlo, ella había encontrado la manera de convivir con lo que fuese que habitaba allí. Esa noche decidí salir al pasillo otra vez, pero esta vez llevé una vela, la única luz que me atrevía a cargar. Con cada paso, sentía el suelo helado, como si la misma vecindad estuviera muerta. Al llegar al fondo del pasillo, encendí la vela y la coloqué en el suelo. Los gritos se habían apagado, pero un susurro llenaba el aire. Era débil, como el roce de una tela, como alguien arrastrando algo pesado. Me agaché y miré alrededor, tratando de ver qué era. La vela proyectaba sombras en las paredes, y por un instante me pareció ver un rostro. No sé si fue mi imaginación, pero lo que vi no era humano, o al menos no completamente. Algo en esos ojos, en esa forma, me hizo retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me mantuviera allí, como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. De repente, un susurro se hizo más fuerte, una voz que parecía hablar directamente a mi oído. No entendí lo que decía, pero sentí el miedo calarme hasta los huesos. Cerré los ojos y, en un impulso, corrí hacia mi cuarto, dejando la vela atrás, sintiendo que la sombra me perseguía, que estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi nuca. Cuando cerré la puerta, sentí como si hubiera cruzado un umbral, como si aquella cosa no pudiera pasar más allá de esa línea. Durante los días siguientes, evitaba el pasillo tanto como podía. Los gritos continuaban y mi abuela seguía ignorándolos. Una noche, cansado de tanto miedo, decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. No podía vivir así, sintiendo que en cualquier momento algo me arrastraría hacia ese pasillo oscuro. Me paré frente a la entrada, respiré profundo y caminé hacia el fondo. Sentía como si algo me mirara, como si la misma vecindad respirara junto a mí. De repente, el aire se volvió pesado y los gritos se hicieron más agudos, como si alguien estuviera atrapado, como si estuviera en un lugar del que no podía salir. Y allí, al fondo, vi una sombra, tan oscura que parecía absorber toda la luz. Era una figura encorvada, como la de una anciana, pero su rostro estaba cubierto de sombras y sus manos se alargaban hacia mí, como queriendo atraparme. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La figura se acercó lentamente, y en el último momento, escuché una voz que me susurraba al oído, una voz que decía mi nombre. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, que la vecindad se derrumbaba y me tragaba. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, estaba otra vez en mi cuarto, con la puerta cerrada y el silencio total a mi alrededor. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela lo que había visto, esperando que me dijera algo, cualquier cosa. Pero ella solo me miró con esos ojos cansados y me dijo que todos llevamos sombras dentro, sombras que a veces toman forma y nos persiguen. Nunca volví a entrar a ese pasillo. A los pocos días, mi madre encontró un trabajo y nos mudamos. A veces, por las noches, cuando estoy solo en mi cuarto, cierro los ojos y aún puedo escuchar ese grito, aún puedo sentir esa sombra persiguiéndome. Pero me digo a mí mismo que fue solo una pesadilla, una que dejé atrás en las oscuras entrañas de Tepito. La azotea. Mi nombre es Leticia, tengo 35 años y siempre he vivido en la misma vecindad. Desde que tengo memoria, este lugar ha sido mi hogar, una serie de cuartos conectados por pasillos oscuros, de esos que parecen alargarse al caer la noche. Aquí las paredes tienen oídos, y las puertas, por viejas y mal encajadas, dejan escapar todos los murmullos y secretos que se acumulan entre vecinos. La vecindad está en la Colonia Obrera, en el centro de Ciudad de México. Aunque en el día puede parecer bulliciosa y un poco triste, de noche es un lugar donde las sombras parecen tener vida propia. Desde hace años, un rumor oscuro y escalofriante ha rondado por aquí. Todos los inquilinos lo conocen, aunque pocos hablan abiertamente del tema.
Se dice que en la azotea aparece un hombre con sombrero. No es cualquier hombre, sino una figura alta y delgada que solo puedes ver de reojo, como un manchón oscuro en el límite de tu campo de visión. Hace 3 años, yo misma tuve mi primer encuentro con él. Todo comenzó con un ruido extraño en la madrugada, un crujido de pasos sobre el techo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Al principio pensé que sería algún vecino, quizás un joven que se había subido a la azotea a fumar, como suelen hacer algunos. Pero el ruido no se detuvo. Era lento y constante, y algo en él me ponía los pelos de punta. Fue un sonido pesado, casi como un eco de algo que sucedía al mismo tiempo en otro plano. Mis vecinos, sobre todo doña Mari, la vecina más antigua, habían hablado de este hombre. Decía que su aparición era una mala señal. Según ella, el que mirara directamente al hombre del sombrero moriría en el plazo de una semana. Siempre pensé que eran historias de gente ociosa, chismes para pasar el tiempo. Pero aquella noche empecé a cuestionarme todo. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y después de un rato me decidí a subir. No quería abrir la puerta, pero había algo en mí que necesitaba ver si aquello era real. A medida que subía las escaleras, sentía que el aire se volvía más pesado, como si de repente me rodeara un manto invisible de algo maligno. Apreté los dientes y continué, con la respiración agitada y el corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. Al llegar a la azotea, no vi nada al principio. Todo estaba oscuro, solo se escuchaba el crujir del viento y el sonido lejano de algún auto. Pero cuando estaba a punto de dar media vuelta, lo sentí. Era una presencia, como si alguien me estuviera mirando. Al girar la cabeza, ahí estaba, a unos metros de mí. Era una figura alta y delgada, vestida con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha que le cubría casi toda la cara. No podía verle los ojos, pero sabía que me miraba. No sé cómo explicarlo, pero sentí que su mirada penetraba en mí, como si me atravesara. No podía moverme. Algo en su presencia me paralizaba, como si me hubiera atrapado en su red. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirándolo sin querer mirarlo. Sabía que si levantaba la vista y lo miraba directamente, algo horrible sucedería. Mi abuela solía decir que hay cosas que no se deben ver, que hay secretos que es mejor no conocer. En ese momento, entendí lo que quería decir. Sentí una angustia que se clavaba en mi pecho, como si de repente me hubieran encadenado a ese lugar. Solo recuerdo haber retrocedido lentamente, sin dejar de tenerlo en el borde de mi visión. Fue cuando bajé las escaleras a toda prisa y cerré la puerta de mi cuarto que sentí que podía volver a respirar. Al día siguiente, desperté con una sensación de que algo terrible estaba por suceder. Intenté seguir con mi vida, pero la figura del hombre del sombrero no dejaba de aparecer en mi mente, como un fantasma pegado a mis pensamientos. En la noche, cuando cerraba los ojos, veía su silueta oscura, como una sombra que me acechaba desde el borde de mis recuerdos. Durante esa semana, noté que otros vecinos actuaban raro, como si sintieran la misma presión invisible que yo. Doña Mari me comentó que desde hacía varios días sentía que alguien la observaba. Estaba convencida de que el hombre del sombrero venía por ella. De hecho, fue ella quien me dijo que él siempre se aparece en la azotea antes de que algo malo suceda. Algunos vecinos decían que el hombre era el espíritu de un antiguo dueño de la vecindad, un hombre que murió de forma misteriosa y que ahora buscaba vengarse de quienes ocupaban su lugar. Otros decían que era un demonio que se alimentaba de los miedos de las personas. En mi desesperación, decidí investigar un poco más. Fui a la biblioteca, buscando algún registro de muertes extrañas o historias sobre la vecindad. Encontré algunos reportes de personas que habían desaparecido, vecinos que se habían mudado de repente y que nunca más se supo de ellos. Pero nada concreto, solo pistas sueltas que no llevaban a ninguna parte. Decidí volver a la vecindad, y mientras subía las escaleras sentía que cada paso me acercaba un poco más a esa presencia oscura. Para el 7º día, algo cambió. Me desperté con un dolor en el pecho, una presión tan fuerte que apenas podía respirar. Mientras trataba de recuperarme, escuché los murmullos en el pasillo. Varios vecinos se habían reunido afuera de la puerta de doña Mari.
Había fallecido en su cama, de un infarto, según dijeron los que la encontraron. Me invadió una sensación de terror tan profunda que me sentí completamente sola, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar hostil. Los vecinos decían que el hombre del sombrero se la había llevado, que la había marcado cuando ella lo miró de reojo por última vez. Esa noche, mientras trataba de dormir, sentí que alguien estaba dentro de mi cuarto. No me atrevía a abrir los ojos, pero sabía que él estaba allí, esperando. Al día siguiente, decidí que debía irme de ese lugar. Empaqué mis cosas con prisa y sin mirar atrás. Dejé la vecindad, con la esperanza de que al alejarme, también dejaría atrás al hombre del sombrero. Pero me equivoqué. No importa a dónde vaya, siempre siento su presencia. A veces lo veo de reojo en las esquinas o al final de un pasillo oscuro. No puedo escapar de él, porque ahora sé que vive en mi mente, en mis pesadillas. Sé que tarde o temprano vendrá por mí, porque una vez que lo ves, nunca puedes olvidarlo. Y yo, aunque me he alejado, aún siento que sigo siendo parte de esa vecindad, como si una parte de mí nunca hubiera salido de allí. El hombre del sombrero sigue apareciendo en mis sueños, y aunque trato de no mirar, sé que en algún momento me alcanzará. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La niña de las escaleras. Era el año 2001 y vivía en una vecindad antigua del centro de la Ciudad de México, una de esas que parecen ser testigos de todas las épocas y desgracias. La construcción tenía más de 80 años y se alzaba, cansada, entre callejones angostos y pavimento descuidado. El techo estaba cubierto de grietas y los pasillos estrechos siempre olían a humedad. Decían que la vecindad tenía una historia, un pasado oscuro del que todos parecían saber algo, pero pocos se atrevían a hablar. A mis 28 años, había vivido ahí toda mi vida. Los vecinos decían que los que nacían en esa vecindad nunca la dejaban, como si algo los atara a ese lugar. De niño escuchaba historias de personas que habían intentado mudarse, solo para regresar semanas después, con el rostro demacrado, como si hubieran visto algo que los dejó marcados para siempre. Mi madre, una mujer pragmática, siempre decía que las leyendas eran solo historias para asustar a los niños y mantenerlos a raya. Pero con el paso de los años, fui aprendiendo que algunas de esas historias tenían un fondo de verdad. Recuerdo que era una tarde de octubre cuando escuché por primera vez de la niña de las escaleras. Al principio, pensé que era solo un rumor que circulaba para darle emoción a la monotonía de nuestras vidas. Pero aquella noche cambió mi percepción de lo que era real y lo que no. Esa noche estaba subiendo las escaleras de la vecindad para llegar a mi departamento. Había algo extraño en el ambiente, sentía un frío que me helaba los huesos, a pesar de que el clima no era particularmente frío. Al llegar al primer descanso, escuché un susurro suave, casi imperceptible. Me detuve, pensando que algún vecino andaba cerca, pero no vi a nadie. Fue entonces cuando, al alzar la vista, la vi. Era una niña, pequeña, con el cabello lacio y oscuro que le caía sobre el rostro. Llevaba un vestido blanco que parecía sucio y desgarrado, como si hubiese estado jugando en el lodo. Tenía los pies descalzos, y lo que más me aterrorizó fue el hecho de que no se movía ni un milímetro. Sus ojos, oscuros y vacíos, se fijaron en mí con una intensidad que me dejó clavado en el suelo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. Finalmente, ella abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Movió los labios de una forma extraña, como si intentara decir algo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a reventar. Sin embargo, no pude dejar de mirarla, como si una fuerza invisible me mantuviera atrapado en su mirada. De repente, se desvaneció. No se fue caminando, ni corriendo. Simplemente, desapareció. Bajé la vista y mis piernas empezaron a temblar. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi imaginación.
Pero desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Durante las noches siguientes, los sueños comenzaron. Soñaba con la misma niña que aparecía frente a mí en las escaleras, como aquella primera vez. Solo que en el sueño, ella me hablaba. Me pedía que la llevara a casa. Su voz era suave, casi un susurro, y aunque me despertaba con el corazón acelerado, cada noche se repetía el mismo sueño. En los días siguientes, comencé a investigar entre los vecinos, tratando de averiguar más sobre aquella niña. Algunos me dijeron que nunca habían visto nada extraño, mientras que otros me contaron versiones de la misma historia, que la niña había muerto en el edificio hacía muchos años. En un accidente que la dejó atrapada en el edificio para siempre. Se decía que su alma no podía descansar y que aparecía de vez en cuando, buscando a alguien que la ayudara a irse de allí. A medida que pasaban las semanas, mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir bien y durante el día me sentía agotado. Empecé a notar que en mi departamento, las luces parpadeaban y los electrodomésticos se encendían solos. A veces, al mirarme en el espejo, me parecía ver su reflejo justo detrás de mí, mirándome con esos ojos oscuros. Una noche, decidí confrontarla. Estaba harto del terror, harto de las noches sin dormir y de la sensación de que mi vida ya no era mía. Bajé las escaleras en la madrugada, decidido a enfrentarme a ella. Al llegar al primer descanso, ahí estaba de nuevo, esperándome. Esta vez, su rostro estaba cubierto de lágrimas y su boca parecía formar la misma súplica. «Por favor, llévame a casa», susurró, aunque no se movieron sus labios. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y, contra mi voluntad, extendí una mano hacia ella. Sentí un frío insoportable, como si toda la vida se escapara de mi cuerpo, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Desde entonces, no soy el mismo. Cada noche sueño con la niña, pero ahora no solo me pide que la lleve a casa. Me susurra secretos, me habla de cosas que pasaron en la vecindad, de personas que nadie recuerda y de cosas que nadie debería saber. Ahora entiendo que la vecindad está marcada, que hay más sombras de las que parece y que yo mismo me estoy convirtiendo en parte de ese oscuro laberinto. Sigo aquí, atrapado, como tantos otros antes de mí. Porque la vecindad nunca te deja ir, no del todo. Las voces en la pared. Era el año 1998 cuando escuché por primera vez las voces que provenían de la pared. Yo vivía en una vecindad en el centro de la Ciudad de México, un edificio antiguo que parecía haber sido testigo de muchas tragedias y secretos. En aquel entonces, mi vida no era particularmente emocionante. Era un joven de veintitantos, trabajando de noche en un restaurante cercano. Me gustaba ese horario porque podía dormir tranquilo durante el día, lejos del bullicio de la ciudad. Pero eso cambió cuando las voces comenzaron. Aquella noche había llegado a casa cansado, como siempre. Me dejé caer sobre la cama y, apenas cerré los ojos, escuché el primer susurro. Al principio, pensé que era solo un sueño, pero pronto me di cuenta de que estaba bien despierto. La voz parecía venir de la pared junto a mi cama, un murmullo apenas audible, pero lleno de una extraña intensidad. No pude distinguir palabras exactas, solo sonidos, casi como si alguien intentara decir algo importante y al mismo tiempo inentendible. Pasé la noche en vela, atento a cada ruido, pero al amanecer el silencio regresó y pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, al día siguiente, otro vecino, don Rafael, se acercó a mí con una mirada de pánico. Don Rafael era un hombre robusto, de unos 60 años, de los que nunca demostraban miedo ante nada. Sin embargo, esa mañana se le veía pálido y tembloroso. Me contó que también había escuchado voces en la pared, justo detrás de su cama. Le resté importancia, sugiriéndole que quizás solo habíamos escuchado a algún vecino ruidoso. Pero no tardó mucho en quedar claro que aquello no era algo tan simple. Cada noche, las voces volvían y con el paso de los días se hicieron más fuertes, más intensas. Los demás vecinos empezaron a comentarlo,
pero todos parecíamos tener el mismo miedo a hablar del tema en voz alta, como si el mero hecho de nombrar a las voces pudiera traer algo terrible. Pasaron algunas semanas hasta que finalmente me atreví a investigar. Me puse a observar la pared de donde provenían los sonidos y noté algo extraño. Una grieta, delgada pero profunda, que recorría toda la altura de la pared, como una cicatriz en el concreto. Decidí preguntar al casero, un hombre huraño que nunca se dejaba ver demasiado, pero siempre estaba pendiente de su rentita. Cuando le pregunté por la grieta, su rostro cambió, se puso serio y me dijo que no era asunto mío. Insistí, pero él solo repitió, como si fuera un mantra: no te metas en lo que no te importa. Los rumores sobre la pared y las voces se extendieron entre los vecinos. Algunos decían que esa pared había sido levantada hace muchos años, cuando la vecindad aún era una casona familiar. Otros decían que nadie sabía a ciencia cierta quiénes habían sido los dueños originales. Finalmente, alguien sugirió algo más espeluznante, que aquella pared había sido construida para cubrir algo. Yo no podía dejar de pensar en esa grieta, y con cada noche que pasaba, las voces parecían llamarme con mayor claridad, susurrando mi nombre, instándome a mirar más allá. Fue entonces cuando sucedió algo que me quitó el sueño por completo. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché claramente a una niña. Su voz era suave y dulce, pero la angustia que transmitía era indescriptible. Decía mi nombre y me pedía ayuda. Al escucharla, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Jamás había escuchado algo tan claro, y era como si aquella voz intentara traspasar la pared para llegar a mí. Al día siguiente, reuní el valor para intentar abrir la grieta. Busqué una herramienta y empecé a raspar el concreto con cuidado, pero con cada pedazo que caía, sentía que el ambiente se volvía más denso, más oscuro. Fue entonces cuando vi lo que había detrás: huesos. Al principio, no podía creerlo. Eran huesos pequeños, y a su lado, unos aún más grandes. El descubrimiento fue una pesadilla hecha realidad. Sin saber qué hacer, volví a cubrir todo como pude y me senté en el suelo, temblando. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando la pared, convencido de que las voces regresarían y que, esta vez, no serían solo susurros. Al amanecer, fui directo a la policía. Les conté lo que había encontrado, pero en lugar de tomarme en serio, se rieron y me dijeron que debía dejar de inventar historias. Volví a la vecindad frustrado y lleno de rabia. Pensé en mudarme, pero algo me lo impedía. Sentía que si me iba, las voces no se detendrían, que me seguirían hasta donde fuera. Esa misma noche, las voces comenzaron a gritar. No eran susurros, eran gritos de dolor, como si alguien estuviera siendo torturado justo al otro lado de la pared. Los demás vecinos también lo escucharon. Incluso algunos salieron de sus habitaciones, aterrorizados, y nos reunimos en el patio. Nadie quería hablar, pero todos sabíamos que no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Fue doña Lupita, una anciana que había vivido en la vecindad desde hacía décadas, quien finalmente rompió el silencio. Nos contó una historia que ninguno de nosotros había escuchado antes. Según ella, hacía muchos años, una familia había vivido en esa vecindad. Un hombre, su esposa y su pequeña hija. El hombre era conocido por ser violento y había rumores de que maltrataba a su familia. Un día, simplemente desaparecieron. Nadie los volvió a ver y, cuando alguien preguntaba por ellos, el casero de entonces decía que se habían mudado de repente. Con cada palabra de doña Lupita, sentía que mi piel se erizaba más. Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. La pared, la grieta, los huesos, todo tenía sentido, y el horror de lo que aquello significaba era casi insoportable. La familia no se había mudado, había sido enterrada ahí, en esa pared. No pude dormir más en esa habitación. Esa misma noche me fui a casa de un amigo y comencé a buscar otro lugar para vivir. Nunca regresé a la vecindad. Supe después que la policía finalmente fue a investigar, pero no encontré detalles en los periódicos ni en ningún lado. Todo parecía haber quedado en el olvido, como si las autoridades hubieran decidido dejarlo pasar, tal vez para no preocupar a la gente.
Han pasado años desde entonces, y aunque me mudé lejos, las voces nunca me dejaron del todo. Algunas noches, en la quietud de la madrugada, aún puedo escuchar los susurros. No me atrevo a mirar más allá de las paredes que me rodean. Y aunque siempre trato de convencerme de que solo es mi mente jugando conmigo, sé en el fondo que las voces no son imaginarias. Están ahí, esperando que alguien más las escuche, que alguien más descubra su dolor atrapado entre las paredes. A veces pienso en aquella familia y en el horror de sus últimas horas. Me atormenta la idea de que su sufrimiento esté condenado a repetirse, noche tras noche, esperando ser liberado. Pero lo que más me aterra es saber que, de algún modo, una parte de ese horror se ha quedado conmigo y que nunca podré escapar de las voces en la pared. La cuna del fondo. Me llamo Ernesto y durante casi 4 años viví en una vecindad vieja, de esas que ya parecen pegarse al centro de la ciudad como una costra. Estaba en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, en una calle de esas donde las fonditas, los talleres y los puestos de tacos se mezclan con edificios húmedos y descascarados. Yo llegué ahí en 2011, cuando apenas empezaba a trabajar en un call center y no me alcanzaba para otra cosa. La vecindad era típica, un portón pesado que se atoraba, un pasillo largo que olía a ropa mojada y a comida, cuartos uno frente a otro, lavaderos al fondo y un tinaco viejo goteando sobre un patio siempre medio encharcado. Se escuchaban radios a todo volumen, niños corriendo, parejas peleando. Con el tiempo, uno se acostumbraba a todo eso. Lo que nunca pude acostumbrarme fue a lo que pasó en el cuarto del fondo. Ese cuarto siempre había tenido fama de pesado. Cuando yo llegué, la gente decía que ahí había vivido una partera muy viejita que ayudó a nacer a medio barrio y que murió sola, sentada en una mecedora. Todos lo contaban como chisme de pasillo, algo que se decía mientras se tallaba la ropa en el lavadero. Nadie hablaba de cosas paranormales, solo de que ahí se sentía raro. El cuarto estuvo cerrado varios meses hasta que llegó una pareja joven con un bebé. Eran de Iztapalapa, muy humildes, siempre con prisas. El bebé, Mateo, era el consentido de todos. Lo sacaban al patio en su carriola y las vecinas se peleaban por cargarlo. Yo también lo alcé varias veces, todavía recuerdo el calorcito de su cuerpo y el olor a talco barato. Sus risitas se mezclaban con el ruido del resto de la vecindad y, por un tiempo, ese lugar que olía a humedad se sintió un poco más vivo. Todo cambió de golpe. Una noche que regresé del trabajo, ya casi a medianoche, vi a varios vecinos reunidos alrededor del cuarto del fondo. Había llanto, murmullos, una ambulancia afuera. Mateo había enfermado de repente, una fiebre que no se dio, y cuando lo llevaron al hospital ya no pudieron hacer nada. El velorio se hizo ahí mismo, en el patio. Sillas de plástico, café de olla, pan duro, coronas de flores apoyadas contra las paredes descarapeladas. El ataúd del niño era tan pequeño que se veía casi fuera de lugar en ese patio viejo lleno de macetas rotas. Los papás de Mateo se fueron a la semana siguiente. No soportaron quedarse. Empacaron a medias, se llevaron ropa, una televisión, algunas cobijas y dejaron otras cosas. Lo que más llamó la atención fue que dejaron la cuna. Dijeron que no podían llevársela, que no querían verla nunca más. El dueño de la vecindad cerró el cuarto con un candado oxidado y dijo que después vería qué hacía con todo. Al principio, todo fue silencio. De hecho, la vecindad parecía más apagada. Ya no se escuchaban las risas de Mateo, solo el eco del agua en los lavaderos y el radio viejo de una vecina. Una noche, unas 2 semanas después del velorio, estaba en mi cuarto viendo la tele con el volumen bajito cuando escuché algo que se coló por encima de todo, un llanto bajito, lejano, como de bebé recién despertando. Pensé que era la tele del vecino, pero cuando la apagué, el sonido siguió unos segundos más y luego se cortó. No le di importancia.
En una vecindad siempre hay ruido. Pero al día siguiente, ya de madrugada, cerca de las 3, me despertó otra vez el mismo llanto. Esta vez era más claro. Era un quejido cortado, como si el niño estuviera cansado de llorar. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. El sonido venía del fondo del pasillo, justo donde estaba el cuarto de Mateo. Quise pensar que era un gato, un niño de otro lado, cualquier cosa. En la mañana, mientras me lavaba los dientes en el lavadero, escuché a 2 vecinas hablando bajito. Decían que también habían oído a un bebé llorar en la noche, que parecía salir del cuarto cerrado. Una de ellas juraba que había visto, por la rendija de la ventana, algo moverse adentro. Otra vecina dijo que seguro eran ratas, que ya estábamos sugestionados por lo del niño. Todos reímos nerviosos, como si eso bastara para cerrar el tema. Pero no se cerró. Con los días, el llanto se volvió parte de la rutina nocturna. A veces era un sollozo leve que duraba unos segundos. Otras, un llanto desesperado que hacía eco en el pasillo. Una madrugada varios vecinos salimos casi al mismo tiempo, cada uno con su cobija encima, buscando de dónde venía. El dueño apareció con unas llaves viejas y, después de forcejear con el candado, abrió la puerta del cuarto del fondo. Yo estaba detrás de todos, asomándome por encima de hombros y cabezas. El foco del cuarto tardó en encender, parpadeó varias veces antes de iluminar el interior. No había nadie. Solo polvo, bolsas negras apiladas y, en medio, la cuna de Mateo. No se estaba moviendo, pero el colchoncito estaba hundido, como si alguien se hubiera levantado hacía apenas unos segundos. El llanto paró en seco en cuanto la puerta se abrió. Nadie dijo nada. Solo nos quedamos viendo esa cuna, respirando el olor a humedad y a talco viejo que impregnaba el aire. Después de esa noche, comenzaron a pasar cosas todavía más difíciles de explicar. Una tarde, mientras tendía mi ropa, escuché el tintineo de un móvil de juguete, esos que se cuelgan sobre las cunas. La melodía era lenta, desafinada, pero claramente reconocible. El sonido venía del cuarto del fondo, que se suponía seguía cerrado. Cuando me acerqué, la melodía se detuvo de golpe. Por la ventana apenas pude ver la silueta de la cuna. Me alejé con la piel erizada. No fui el único. Una vecina contó que, mientras lavaba los trastes, sintió un aire helado a su espalda y escuchó un balbuceo muy bajito, como si un bebé intentara imitar palabras. Volteó de inmediato y no había nadie. Otra, la señora de la tienda, dijo que una mañana, al barrer el pasillo, encontró pequeñas huellitas marcadas en el polvo frente al cuarto vacío, como si unos pies diminutos descalzos hubieran caminado ahí durante la noche. Lo peor empezó cuando mi hermana se vino a vivir conmigo por unos meses. Traía a su hija de 1 año porque estaba pasando por un problema con su pareja y no tenía a dónde ir. Desde la primera noche, la niña empezó a comportarse raro. No lloraba, al contrario. Se quedaba mirando hacia la puerta de nuestro cuarto y sonreía, como si viera algo en el pasillo. En la madrugada se despertaba riéndose y cuando yo me levantaba para ver qué tenía, la escuchaba hacer esos ruiditos que usan los bebés cuando juegan con alguien. Solo que no había nadie más. Un par de noches después, me di cuenta de que el llanto del fondo ya no era solo uno. Había momentos en los que escuchaba claramente 2 sonidos distintos, el de mi sobrina, que se quejaba en la cuna junto a mi cama, y otro, más lejano, que se respondía desde el pasillo. Uno lloraba y el otro parecía contestar. La primera vez que los escuché al mismo tiempo sentí un hueco en el estómago. Era como si algo hubiera encontrado por fin con quien jugar. Una vecina mayor, doña Petra, fue la única que se atrevió a decir lo que muchos pensábamos. Contó que la partera que vivió en ese cuarto antes que Mateo había perdido a su único hijo recién nacido y que desde entonces se obsesionó con los bebés de la vecindad. Les llevaba dulces, los cargaba, los arrullaba.
Muerta ya, decía doña Petra, seguro no aguantaba ver que otro niño se quedara solo. Según ella, la viejita ahora cuidaba a Mateo, y quizá quería acercarse a mi sobrina también. Yo no quería creerlo, hasta la noche en que todo llegó al límite. Hubo un apagón en la colonia, de esos que dejan la calle completa en sombras. La vecindad se veía apenas con el resplandor lejano de algunos postes. Mi sobrina dormía en su cuna, mi hermana se había quedado trabajando en el turno nocturno. Yo trataba de conciliar el sueño cuando escuché de nuevo el móvil musical de una cuna, pero esta vez sonaba dentro de la vecindad, clarito, como si estuviera en el pasillo. Me levanté con el corazón acelerado. En cuanto abrí la puerta de mi cuarto sentí un frío intenso que no tenía sentido, porque era verano. El pasillo estaba oscuro, solo entraba un hilo de luz desde la calle. La melodía seguía, avanzando muy despacio hacia el fondo. Entonces escuché algo que me heló, el llanto de mi sobrina, pero no venía de mi cuarto. Venía del cuarto del fondo. Corrí de regreso y encontré su cuna vacía. La cobija estaba tirada en el piso, como si alguien la hubiera tomado con prisa. El llanto seguía, ahogado, del otro lado del pasillo. No pensé, solo corrí. Cada paso resonaba en las paredes, mezclado con esa musiquita vieja que sonaba justo donde estaba el cuarto maldito. La puerta del fondo, que siempre chirriaba, estaba entreabierta. Del interior salía un resplandor tenue, como si alguien hubiera encendido una vela. Empujé la puerta con la mano temblorosa y vi una escena que nunca voy a olvidar, la cuna de Mateo, que días antes el dueño había querido desmontar y no pudo, estaba armada en medio del cuarto, meciéndose sola. Sobre el colchoncito, mi sobrina, acostada boca arriba, miraba hacia arriba sonriendo, como si alguien invisible estuviera agachado sobre ella. A un lado de la cuna, muy cerca del borde, vi la silueta difusa de una figura encorvada. No veía rasgos, solo la forma de una mujer muy delgada inclinada hacia el bebé. Quise gritar, pero no me salió la voz. Di 3 pasos y sentí claramente como el aire se hacía más denso, pesado. Cuando tomé a mi sobrina en brazos, la cuna se detuvo de golpe. En ese mismo segundo, la figura se deshizo frente a mí, como si se dispersara en el aire. No fue un truco de luz. Sentí, en los dedos que sujetaban a la niña, algo helado, como si otra mano, huesuda y fría, la estuviera sosteniendo conmigo y no quisiera soltarla. Salí corriendo sin mirar atrás. Esa fue la última noche que dormimos en esa vecindad. Mi hermana renunció al trabajo, yo me endeudé para poder rentar un cuarto en otro lugar. El dueño se quedó con sus candados y su cuarto del fondo. Con el tiempo supe, por una vecina que encontré en el tianguis, que mucha gente se fue de ahí. Decían que el llanto del bebé nunca paró del todo, que incluso sin cuna seguían escuchando pasos pequeños en el pasillo. Lo más inquietante me pasó meses después, cuando ya vivíamos en otro lado. Una madrugada me despertó una melodía muy suave en el cuarto de mi sobrina. Era el mismo tono de móvil que había escuchado en la vecindad. Entré casi tirando la puerta y la encontré dormida, tranquila. Sobre su cama, a la altura de la almohada, había un pequeño objeto metálico que yo no había visto antes, una pieza oxidada, como un tornillo con una argollita, de esos que se usan para colgar móviles de cuna. Lo tomé con la mano y sentí el mismo frío de aquella noche. Lo tiré a la basura con un miedo que no sé explicar. Desde entonces no hemos vuelto a escuchar llantos ni melodías extrañas, pero cada vez que alguien me habla de vecindades viejas o de cuartos del fondo, recuerdo esa pieza metálica y me pregunto hasta dónde puede seguir a alguien una cuna que ya no existe. Y, sobre todo, si de verdad lo único que quería aquella presencia era que ningún bebé volviera a dormir solo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror.
Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.